Pues vos seré franco, ni me voy ni hago nada, como decía ese actor. Bueno, no. Bienvenidos a este programa de día jueves que cuenta con Nicole Rodríguez. Estamos listos para ponerlos al día hasta donde podamos de lo que ocurre en el mundo, en Chile, en la galaxia y las conversaciones que he tenido últimamente con los extraterrestres, de los cuales hablo en mi libro OVNI. Créanme que tengo conocimiento interno de esta cuestión. Un día voy a revelar mi verdadera identidad. OVNI, amigos, se está yendo súper rápido, más rápido de lo que habíamos imaginado. Así es que si usted está interesado, le sugiero que entre al villegas.cl/tienda, donde además va a encontrar otros títulos míos agrupados en combos de distinto tipo, o también, por supuesto, usted los puede comprar de a uno, como usted quiera. Hay algunos libros que ya prácticamente no van quedando, así es que, bueno, usted puede consultar eso en el sitio. Y vamos a entrar en materia inmediatamente. Me dice Nicole, y Te yo di. me sentí muy emocionado, que parece que bueno, el presidente más bien de alguien, de señor Boric, va a ser papá. Yo sentí una cosa que me hacía aquí, porque por aquí está el corazón, ¿no? Bueno. ¿Y qué tal? Ahora, esta cuestión es más que una simple paternidad, creo yo, o creo que se va a transformar en más, Nicole. Tengo una sensación que van a usar esto también para la campaña presidencial que viene, que ya se está preparando, que están de cabeza en la moneda los mentirólogos, los spin doctor, los publicistas, los cineastas, toda esa gente de difícil descripción que forma parte del entorno político, llamémoslo entre comillas, cultural del progresismo. Están preparando una proposición, lo que se llama en publicidad el concepto creativo. El concepto creativo en publicidad es cuál es el elemento central del producto que queremos vender, que vamos a hacer énfasis en él y de qué manera lo vamos a hacer. ¿Se acuerdan ustedes de esa fantástica publicidad de unos neumáticos de un indio que cruzaba la carretera y ponía el oído en la... Bueno, ahí tenían un concepto creativo. Lo fantástico que eran esos neumáticos que no producían ruido. Bueno, ¿cuál va a ser el concepto creativo del gobierno, creo yo, para las presidenciales? Yo creo que hay algunos signos, pues naturalmente las cosas pueden cambiar, pero en este momento veo algunos signos y creo que la paternidad de Boris va a ser insertada en el guión, de algún modo. Y el guión consiste en presentar a esta izquierda que llegó a echarlo todo abajo y que manifestó en su primer momento cuando estaban, digamos, fuera de sí por el triunfo, se manifestaron, no ocultaron nada en las proposiciones de la primera, del primer proyecto constitucional. ¿Se acuerdan ustedes? Era una demolición completa y dicha y expresada además con un tono agresivo, arrogante. Bueno, se dieron cuenta que eso fue un fracaso, les patearon los dientes en la votación del plebiscito y ahora van a irse al otro extremo. Ahora van a presentarse como amorosos, amorosos, moderados, amigos de los valores importantes. Lo de Boris, suponiendo que sea cierto, supongamos que sí, va a ser insertado un hombre que tiene hijos, es un papá, los valores de la familia, nosotros no somos confrontacionales, eso es la derecha rabiosa, que está, digamos, poco menos que con hidrofobia, nosotros somos moderados, buscamos los acuerdos, van a pintar más o menos lo mismo que hicieron cuando estaba de candidato Boris, pero multiplicado, elevado al cubo. Van a presentar un relato amoroso, navideño, por así decirlo, y en eso creo que la paternidad que va a estar más o ¿Cómo menos se inserta? ocurriendo en el año 25 va a ser insertada. Miren ustedes, papito, papito corazón, lo vamos a ver con la guagua en brazos, lo vamos a ver lo vamos a ver en una serie de posturas que van a hacer saltar las lágrimas de la señora, desde luego, y van a hacer temblar los párpados al borde también de los llantos de los caballeros. Todo el mundo. Entonces, eso me da la impresión, fíjate, Nicole, pero quién sabe, en una de esas estoy especulando nada más. No, yo creo que, mira, primero decir que es difícil poder hacer tú lo hiciste bien, pero en general es difícil traspasar las opiniones de las personas con respecto a la paternidad que fue confirmada por el propio Gabriel Boric en su cuenta de redes sociales. Eh,
traspasarlo al aspecto político, de poder, Lo van a etcétera, hacer. porque en general estas situaciones evidentemente son personales, emocionales, son del ámbito privado. Pero, dicho eso, en el caso de Gabriel Boric no es tan difícil. Y yo le voy a decir, me parece que el tema de la paternidad y maternidad que está viviendo el Frente Amplio tiene que ver con el síndrome de los labios rojos. ¿A qué me refiero? Ustedes saben a lo que yo trato de recordarles con los labios rojos. Es decir, se pone los labios rojos Camila Vallejo, se lo pone Carol Cariola, se lo ponía y se lo pone la ex, porque entrega el municipio el viernes, pero la ex alcaldesa de Ñuñoa, Emilia Ríos, se pone los labios rojos la alcaldesa de Viña, Ripamonti y una serie de otras parlamentarias, Catalina Pérez, que ahora la habían integrado y que ahora volvió al ostracismo porque salieron nuevos antecedentes, entonces dice, está todo transparente, la vuelven a meter al Frente Amplio, la sacan del Frente Amplio, la ponen así sucesivamente, nada muy transparente por lo demás, pero todas con los labios rojos, así como esas mujeres que van juntas al baño cuando tienen 15 años, porque es una marca, es un sello y es también la manera en que se quieren presentar, es como la marca de marketing. Con respecto a la paternidad, es difícil poder hacerlo de una manera respetuosa, pero les voy a decir lo siguiente. Si ustedes revisan la entrevista que le hice a Renato Garín en mi canal, en la entrevista de Nicole Rodríguez, hace algunos meses atrás, algo esbozó con respecto a cómo piensan, a cómo trabajan, cómo funciona este lote de amigos del Frente Amplio, este lote ideologizado del Frente Amplio, y dice que no, y dijo en esa entrevista, no es casualidad que mientras Camila Vallejo esté embarazada, aparezca también Carol Cariola embarazada, y incluso Renato Garín en esa entrevista proyectó, dijo, no me extrañaría que otros aparezcan con un nuevo embarazo, ya sea hombre o mujer. En el caso de Gabriel Boric, donde todo está pensado hacia el poder, la ideología, el cómo sumar votos, y es así de frío, revisen la entrevista porque es impresionante cómo se está cumpliendo esto. Claro, uno se imagina que seguramente quería ser papá, debe tener algún tipo de debilidad también, porque le gustan los niños, siempre se aparece con niños. Ok, y eso está bien en su ámbito privado y me parece muy bien. Pero desde el punto de vista de la proyección política que uno puede hacer, estoy totalmente de acuerdo contigo, Fernando. Lo que podemos creer que va a pasar es a un Gabriel Boric con la guagüita en la moneda, un Gabriel Boric mudando, un Gabriel Boric Por favor. eh, quizá incluso tomándose el postnatal masculino, el propio presidente, porque claro, la copaternidad y etcétera, que yo ayudo, toda esa agenda me parece que la podemos proyectar en este nacimiento, aunque suene duro y suene frío poder hablarlo. Pero además viene un anexo y tiene que ver con lo siguiente. El Frente Amplio en este último año ha estado haciendo la bajada, producto de todas las crisis en las que está involucrada y todos estos escándalos, en el aprendizaje. ¿Se acuerdan que el primer año todo lo que le ocurría era el aprendizaje? Tú lo hablaste en el programa de ayer, yo lo mencioné en el programa del día lunes o el día martes. El aprendizaje. ¿Qué mejor que volver y regresar a la competencia política el 2030 con una madurez simbolizada a través de la paternidad y el aprendizaje? Ahora, dicho todo eso, de todas maneras, estoy muy contenta que gente tan inmadura pueda ser padre, porque quienes somos madres y quienes somos padres sabemos ese código que manejamos los padres y las madres. Sabemos que cuando se tienen hijos, el mundo se endereza y ahí uno entiende todo y las cosas cambian, la mentalidad, etcétera. Espero y le deseo a Gabriel Boric que en el momento que se convierta padre, deje de lado un montón de pensamientos y de ideas que tiene que no se condicen con el mundo real. Antes de hacer un comentario sobre el comentario de mi comentario y del Bueno, comentario, del comentario voy a del otro. contarles, amigos, que este programa es auspiciado por Entrena Inglés, la academia manejada por profesores de inglés que dan clases online, que le van a permitir a usted un dominio de la conversación que tiene dos lados, no solamente hablar, sino que entender, y que ahora están ofreciendo unos cursos de verano súper interesantes
Ustedes están viendo un montón de clases, 24 clases, más una clase grabada. Todo eso usted lo puede pagar con tarjeta de crédito, o sea, lo puede pagar, digamos, en cuota, en otras palabras. Así que está disponible en el verano, en las vacaciones. ¿Por qué no aprovechar una media horita o algo así? A la pasada, no va a estar todo el rato viendo televisión para aprender inglés de una vez por todas. Continúo con Torch, las linternas pequeñas, portátiles, poderosas, resistentes a los golpes, resistentes al agua, que usted puede tener en sí, en su bolsillo, en su, qué sé yo, su maletín, su cartera, su riñonera, para tener disponible una linterna cuando la necesita. Uno nunca sabe cuándo la va a necesitar. De día no. Incluso de día a veces hay rincones que uno no los puede ver sin la linterna. Tener una linterna a mano es práctico. Y eso, con estas linternas que tienen una carga tremenda y una potencia increíble, como se lo he mostrado, se cumple a la perfección. Así es que torch.cl, ahí nomás las va a encontrar. Continúo con KMRP, el software para el manejo integral de empresa en todos los aspectos, contable, financiero, control de stock, pago de sueldo, cotizaciones, todo lo que es el manejo administrativo de una empresa en manos de un software que tiene un módulo de inteligencia artificial que no se duerme, que no se olvida, que no se distrae, que no pide licencias médicas y que va a mantener a su empresa funcionando tiki-taka. Sigo con AutoWolf. Estos señores constituyen una empresa que viene a su casa a dejarle la carrocería de su vehículo como nuevo en 24 horas, con una calidad que usted mismo certifica porque está mirando, si quiere, cómo trabajan. Es realmente muy espectacular las tecnologías que tienen y el auto queda como nuevo, no importa del año que sea. Se los digo yo que tengo un auto del año 98, creo que, o 99, es casi más viejo que yo. Y quedó precioso. Y claro, no lo uso, pero ahí está, estupendo. Así es que autogolf.cl. Y termino el bloque con Lomas de Millaray, el proyecto inmobiliario que todavía tiene algunas parcelas disponibles, todas con electricidad, agua, fibra óptica, en un paraje maravilloso en la región de los lagos. El paraje dentro de este paraje es precioso y está, desde el punto de vista práctico, muy bien ubicado porque en 5 minutos en auto usted llega a la comuna de, ¿cómo se llama? Bueno, una comuna que está cerquita ahí y ahí tiene supermercados, lo que sea, y está a media hora de Puerto Montt, donde está el aeropuerto, etcétera. O sea, todas las ventajas, estimados amigos. Bueno, esto de asociar la política con cosas que parecen no políticas no tiene nada raro y se ha usado toda la vida. No sé si ustedes han visto fotografías de Stalin, el criminal más grande de toda la historia humana, con niñitas en sus brazos, niñitas que le llevaban un ramo de flores en ese protocolo típico en que viajan los mandatarios y aparecía, no sé ahora si se sigue usando, parece que no, en esa época llegaba una niñita con un buqué de flores. Entonces no solamente recibía las flores Stalin, sino que sacaba una sonrisa bonachón y tomaba en brazos a la niñita. Con las mismas manos con que había firmado listas para matar miles de personas diarias. Se usa siempre y se va a usar. Se usa cualquier cosa. La política no tiene límite en cuanto a los usos. Usa a los intelectuales, cuando los intelectuales, sobre todo los escritores, son muy dados a tratar de arrimarse al poder. Hay algo en el escritor promedio, no a mía, el escritor promedio que le gusta frotar sus hombros con los poderosos, entonces se reúnen. Acuérdense de Fidel Castro con Gabriel García Márquez, por ejemplo. Entonces, cualquier recurso sirve, cualquiera. Y si un futbolista o un tenista gana un campeonato, ¿a dónde lo llevan? A los balcones de la Moneda, ¿no es así? Entonces, no piensen ustedes que esto es un asunto privado aparte, distinto. Todo se usa porque nunca pierden de vista el famoso tema que tanto les gusta, el poder, el poder, el poder, el poder. Lo vamos a ver, de todas maneras. Y quién sabe qué otras cosas más. La, Exacto. Claro, vamos a ver cualquier cosa, van a usar todos los recursos. Ahora me imagino que estas niñas que tú mencionabas que se pintan los labios de rojo, en una de esas les van a decir que se los pinten de rosado ahora, para tener un toque un poco más tradicional, que insinúe que después de todo son señoras, que van a tener guagua, que van a tener una familia. Entonces todo el labio rojo, así la cosa comunista, ya no. No crees tú que hasta eso lo van a considerar. Algún Bueno, psicólogo les va a decir, oigan, chiquillas, camaradas,
¿Por qué no empiecen a usar el Rush número no sé cuánto, color rosadito, suavecito? No sigan con el Suavecito. suavecito. Así es que Oye, hay pero cualquier... es impresionante leer producto, bueno, evidentemente gente del Frente Amplio felicitó a quien dirige el Frente Amplio, que es el presidente Boric, pero no deja de ser curioso que mirando la respuesta de las personas, porque él puso una foto de la ecografía, como con el bebé, y Eso. no deja de ser curioso que en la respuesta, no sé si mayoritaria, pero bastante masiva, es decir que el bebé, que bienvenido sea y que ojalá llegue al mundo de la manera más sana posible, etcétera, etcétera, es parte del guión. Y eso habla de otra situación que está viendo el presidente Gabriel Boric y que tiene que ver con la credibilidad. No porque el bebé sea falso, sino que más bien porque no se le cree la intención, porque no se le cree la intención, no se le cree las intenciones. Y eso es un desgaste que viene sufriendo el propio presidente, producto de todos estos casos en el cual dicen, se desdicen, etcétera, con la guinda de la torta, que es el caso Monsalve, donde las explicaciones después son rebatidas por otro relato y después sale otra versión y son distintas versiones que lo único que hacen es hacer entender que la moneda esconde algo, quizás no es que esconda algo tremendo, sino que esconde la falta de criterio, esconde que al final no se siente tan incómodo con una persona que está denunciado por violación, etcétera, pero que la moneda esconde algo y que el presidente Boric esconde algo. Entonces, esto habla de la credibilidad. En vez de la gente salir a aplaudirlo, decir qué rico va a ser papá, lo felicitamos, enhorabuena, la gente dice es parte del guión. Ya no se le cree al presidente. Déjame decir un comentario a propósito de algo que tú dijiste al delante y que me parece que vale la pena comentarlo. Tú dijiste algo así como lo natural es que cuando uno es papá cambia, todo se reconfigura. Bueno, lamentablemente no es así hoy en día para muchos papás y muchas mamás. Ese es uno de los problemas que tenemos que se reflejan en la clase de nuevas generaciones de cabritos que llegan a los colegios donde tampoco los educan. Tenemos muchos papás y tenemos mamás también. No les puedo nombrar casos que conozco porque eso no corresponde, pero papás que no se ocupan realmente o no se ocupan como debiera, que al cabro cuando ya es más grande, en vez de ver qué es lo que está haciendo, no le meten, simplemente le dan plata para que salga a carretear. Yo lo vi eso tanto. Nicole, yo vi tragedias con eso cuando trabajaba en los diarios hace años atrás, en la sección policía, y me tocaba hacer esa cuestión muy duro, una de las cosas más duras que he visto, todo lo que tuve que ver. ¿Y por qué? Porque el papá y la mamá, oye papá, oye, voy a ir no sé dónde, ya, una toma. Ya. Muchos papás que no se preocupan, muchas mamás que son mamás simplemente porque les salió una guata. Perdónenme, pero la parte de procrear no cuesta nada. Es hasta placentera, ¿no? Entonces, el tema es qué pasa después. Yo no estoy muy seguro que haya muchos papás que hoy en día se reconfiguren con el nacimiento de una guagua. Ya he visto demasiados casos, yo me muevo en un círculo bien estrecho, no tengo contacto con mucha gente, y aún así he conocido montones de casos donde los papás y las mamás son una calamidad. Y los cabros crecen en malas condiciones y para más remate llegan a un ambiente escolar donde peor todavía. Lamentablemente ya no ocurre eso. El papá y la mamá que son papá y mamá hasta el día en que se mueren, como debe ser. Uno puede tener un hijo de 40 años y todavía para uno es un niñito de 12 años y uno está preocupado de él. Ese es el papá de verdad. Así es que espero que se reconfigure. Ahora No, lo dudo mucho que se vaya a reconfigurar ideológicamente, eso sí que no. También le deseo pero todo lo que tú dijiste, que Pero, la... pero va a ser interesante si el hijo de Gabriel Boric va a ir a las listas de admisión del sistema público. O sea, yo lo que hablo, no hablo de la educación, porque evidentemente la educación es subjetiva en el sentido de que para la opinión de cada cual, muchas veces uno ve padres que están equivocados en la educación, pero eso ya el ámbito de la educación. Yo más bien hablaba de que se van entendiendo muchas situaciones al ser padre y madre, muchas situaciones que se repiten por el puro hecho de ser padre o madre en el sentido de la supervivencia, de el proteger a los hijos, el cómo tú quieres tener también el área de acción sobre lo que tú quieres, sobre tu hijo. Y ahí me voy sí al área de educación de lo que tú hablas. Y tú
en el programa de ayer hablabas de estos colegios que en general se ha perdido la disciplina, etcétera, que a todo esto hoy día se termina de rendir la paz. Voy a decir dos cositas con respecto a la educación, pero desde el punto de vista social, lo que ha pasado con la educación es que la educación también, y no porque todo lo lleve al ámbito político, pero la educación en Chile también ha sido una área afectada por la guerra cultural. Los padres han perdido incidencia, los padres han perdido injerencia y han perdido la libertad de educar a sus hijos, porque en esto de esta famosa guerra cultural que muchos menosprecian en Chile, ya sacó la guerra cultural, como si fuera algo así. No, cuando quienes tenemos hijos en los colegios nos damos cuenta de cómo los conceptos han sido cambiados, han sido dados vuelta, cómo ha sido tan fuerte la arremetida de ciertas situaciones como la inclusión. Yo no estoy en contra de la inclusión, pero cómo las cosas han quedado al revés con respecto a quienes quieren realmente que les vaya bien en el colegio, con respecto a la disciplina. Todo eso ha sido consecuencia de los efectos de una guerra cultural donde se ha enarbolado, donde se ha facilitado y donde se ha levantado como una víctima en la sociedad a los niños que les va peor, a los niños que tienen una mala disciplina y no se les puede castigar o ni siquiera se les puede dar una suspensión en los colegios y una serie de otras situaciones. Y junto con ello es la falta de poder que tienen hoy los padres sobre esos hijos, porque cuando tú tienes padres, yo lo he visto en las discusiones escolares, porque yo estoy en ese mundo hoy, cuando tú ves que hay ciertas situaciones que no te calzan, que tú dices, bueno, pero este niño debería ser castigado, este niño, sale toda esta agenda de comprensión, de empatía, etcétera. No se puede educar hoy en Chile, no solamente por las instituciones, sino que porque el lavado de cerebro a los padres que perdieron ese instinto, ese poder que antiguamente se resolvía en las casas, o que, por último, porque ese es el estilo de esa familia, hoy perdieron ese poder y se lo entregaron a lo que dice la sociedad, lo que dice el psicólogo, porque ahora no lo resuelven los padres, ahora hay que mandarlo al psicólogo. Situaciones menores hoy son producto de injerencia de un psicólogo, no de lo que dice el papá y la mamá. Perdieron en los padres el poder sobre sus hijos. Todo eso ha sido también consecuencia de esta guerra cultural, Fernando, que tú ayer hablabas, no de la guerra cultural, sino que la falta de disciplina y la falta también de educación, y es lo que vemos hoy en la sociedad, ¿eh? Y Chile está muy afectado por eso. Bueno, yo en primer lugar diría, sí, ya que estamos en ese tema, que yo creo que el más importante de todo es cómo se forman las nuevas generaciones, de eso depende todo. El tema exclusión o inclusión me parece a mí un eje que no viene a cuento en la educación. No se trata de incluir o de excluir, se trata de seleccionar. Seleccionar significa que los mejores tienen que ser promovidos, apoyados, abrazados, para que sean aún mejores, para que finalmente algún día entreguen a la sociedad sus capacidades, los frutos de sus capacidades. Selección significa también a los que no son tan dotados, guiarlos por los caminos que los van a conducir a profesiones o trabajos que están a la altura de sus capacidades y que les van a permitir ser también un aporte para sí mismo y para la sociedad. La selección puede ser dura en un momento dado, como es, por ejemplo, la selección normal en una prueba que a uno le ponen una buena nota o una mala, cosa que tampoco le gusta mucho hoy en día, esta mentalidad imbécil que se instaló. Pero así tiene que ser. La formación significa dar forma, y dar forma significa ejercer una acción sobre una sustancia que todavía es amorfa. Darle forma significa presionar aquí, moldear allá. Es como la cerámica. Tienes que ejercer un acto de presión en algunos casos. Así es la educación y así ha sido siempre. Eso no equivale a decir de que haya que repartir varillazos o guascazos. Estoy hablando de cuál es el nódulo. Primera cosa, en cuanto a los papás que tú dices que no tienen poder, una razón de que no tengan poder es muy simple. No tienen nada que ofrecer o que buscar para lo cual se requeriría poder, porque uno necesita y tiene poder cuando quiere hacer un acto de poder para que algo que uno quiere que sea así, sea así. Si usted no tiene nada en su mente respecto a qué hacer, si usted no tiene ningún principio o idea acerca de cómo educar o lo que sea, el tema del poder
se desvanece por sí mismo. Usted no necesita poder, usted no piensa en el poder porque no necesita tener instrumentos para imponer nada o para materializar algo porque no tiene nada en mente que materializar. Y esta generación de padres, muchos de ellos, estoy pensando en papás de 30 años más o menos a ese nivel generacional, fueron también muy mal educados, ya eran parte de una cultura visual, no textual, una cultura televisiva, de internet, una cultura del let it be, que yo encuentro que es el peor principio del mundo, es el let it be, dejar ser así de cualquier manera, eso conduce al desplome, al desastre, a la indisciplina y al fracaso simplemente. Bueno, esos papás, si tú les preguntaras, bueno, cuáles son sus principios para educar a sus chiquillos, no te sabrían contestar. Entonces, su falta de poder radica en eso, porque si tuvieran una idea, lo intentarían y ahí emergería instantáneamente el problema del poder. Dirían, bueno, yo quiero poder hacer tal cosa con mi hijo, pero si no sé qué cosa hacer, el tema del poder desaparece y todo queda en manos de los Claro. doctrinadores de los colegios, de lo que diga el primer huevón que está de moda en la televisión, lo que hizo un rockstar, el tontón, digamos, que les impone una ideología al peo, sacada de un folleto, están disponibles para cualquier cosa porque están vacíos por dentro. Y esa es la cuestión. Y Entonces, la, y la pregunta es qué fue primero, si el adoctrinamiento o no. Y te lo digo porque, ¿qué es lo que fue la reforma educacional? Fue quitarle la libertad a los padres de elegir el colegio de sus hijos. Si tú ves las entrevistas o ves las opiniones, que yo me meto a foro, si tienen una idea, por lo menos hablemos desde el punto de vista de las reformas políticas, si tienen los padres una idea de qué tipo de colegio quieren por lo menos para sus hijos. Y hoy ni siquiera esa herramienta la tienen porque tienen que traer esta tómbola que el Estado le dice a los padres dónde meter a los hijos. Le quitaron una herramienta, está bien, si evidentemente los padres se equivocan, nos equivocamos todos, pero le quitaron una herramienta fundamental a los padres y se la entregaron al Estado. Es el Estado el que hoy está decidiendo por los padres dónde van los hijos. Eso de que usted pone las preferencias y que el 40 quedó, los padres no pueden ir e inscribir a un hijo en el colegio de su preferencia, según sus creencias, según sus valores, o porque por último tiene un buen rendimiento. El Estado es el que elige. Es lo más parecido al socialismo, ¿no? Bueno, esa herramienta se la quitaron a los padres. Es lo que quedaba de poder elegir, ¿no es cierto? sí, bueno, también, evidentemente que hay otros elementos. Lo divertido es que esta manera de ver la educación como una imposición del Estado se remonta, tú sabes, ¿quién fue el primero que formuló teóricamente esa visión? Platón. Lean La República. Ahí hay un capítulo completo sobre la educación, para formar grupos determinados de personas, unos los que mandan, otros los que comercian, los guerreros, y qué cosa, incluso el currículum. Platón estaba preocupado, por ejemplo, que no hubiera poesía ni música, o cierto tipo de música, no otro. Ese está analizado muy bien por Karl Popper, un gran teórico, eh, que habla de estos temas de quiénes son los enemigos de la libertad. Y los enemigos de la libertad son siempre estos teóricos que pretenden imponerle una utopía, una fórmula a todo el mundo. Así que se remontan a los tiempos más remotos. Quizás había un cavernícola también que tenía una cierta idea de cómo educar a los chicos para que salieran a cazar los mastodontes. Nada de raro. La libertad está siempre bajo amenaza de estos iluminados que creen que incluyendo a Platón, que por lo menos era como unas 2000 veces más inteligente que los técnicos de ahora del Ministerio de Educación. Siempre han existido estos personajes que creen que tienen la fórmula para todo, para educación, para cómo hablar, para cómo moldear la economía, todo, cómo tratar los sexos, todo. Ustedes ven que el progresismo se ha metido hasta en la cuestión de la transformación de un cabro de 4 o 5 años de hombre en mujer o viceversa. Es una cosa increíble. Eso sí, esa es la razón de que se use el término totalitarismo. Exacto. Mira, y a propósito de Iluminado, en el tema de educación, producto de nuestra iluminada Michelle Bachelet, tenemos varias consecuencias, porque al final de cuentas la gran reforma educacional que hizo Bachelet era una reforma ideológica, no era una reforma para mejorar la educación y poner a Chile en forma para lo que se necesita en el siglo XXI. No solamente con respecto a los colegios, sino que también con respecto a la educación superior. Se termina este miércoles de dar la nueva PAES y dos situaciones que son tremendamente complicadas.
Una, la financiera, de la cual ya voy a hablar, pero antes ya empezaron algunos analistas expertos en educación y empezaron a poner el punto de algo que uno se da cuenta que está mal, pero que, ¿por qué será? Y tiene que ver con las notas. Una persona que sabe mucho de educación, que es Silvia Izaguirre, que trabaja en el CEP, escribió una columna hablando de por qué hoy y cómo hoy las notas no valen nada. Porque todo el mundo tiene 7, lo estoy exagerando, no es exacta la columna de ella. ¿Y esto por qué se produjo? Porque los incentivos estuvieron mal puestos en la reforma. Y como hoy el famoso NEM tiene un alto porcentaje de incidencia en el puntaje para entrar a la universidad, lo que han hecho los colegios al final es abultar las notas, subirlas y al final de cuentas tener alumnos que salen del colegio con notas muy elevadas para que puedan acceder a la universidad y después esos colegios decir, mire qué bien nos van porque nuestro alumnado entra a la universidad gratuita. Los incentivos pésimamente mal puestos. Las notas dicen, hoy no valen lo que era antes. Por eso uno tiene estas situaciones extrañas que dice, qué raro, cuando yo salí del colegio, muy pocos tenían 6,5 final o 6,6, ya era un estudioso. Y hoy, cuando uno ve los promedios, tú tienes una masa gigante de gente que sale de 6,5 para arriba. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser? ¿Se pusieron más inteligentes? Claramente no. ¿Se pusieron más estudiosos? Claramente no. Sino que finalmente las notas no valen nada y no dicen nada. Lo mismo ocurre con los puntajes de la PAES. ¿Se acuerdan que el año pasado había una lista infinita, no es infinita, pero quiero ser el punto, de puntaje nacional en matemáticas? Es decir, ya no vale lo que valía en el pasado el ser un puntaje nacional de matemática, invitado a la moneda, que por lo demás ya no invitan a los puntajes más altos porque eso es como eso Elitismo. es un Elitismo. modelo, no, eso es un modelo injusto, no, no, entonces hay que invitar a una persona extranjera, un inmigrante, un blanco, un negro, una china, una blanca, lo que sea, mujer, hombre, trans. ¿Se acuerdan que el desayuno de la moneda fue como de pueblo originario? Era como todo el pool, digamos. En fin, las notas también, producto de que han bajado la exigencia de la prueba, las notas mismas, los puntajes en la PAES han subido y hoy todos tienen puntajes nacionales para hacer el punto. ¿Y por qué lo han bajado? Porque está la gratuidad, porque hay que aumentar las matrículas. Todo un círculo vicioso, Claro. todo un círculo vicioso. Entonces, ¿qué pasa, Fernando? ¿Cuál era la principal crítica que se hacía? No, había muchas críticas, pero hablaban del negocio de la educación, ¿te acuerdas? Mm. El negocio, había que salir arrancando el lucro, bueno. Y resulta que hoy las universidades, producto de la reforma de Michelle Bachelet, se han convertido en un negocio peor de lo que eran, si es que queremos hablar de negocio, de lo que eran antes cuando el sistema no tenía aranceles fijados por el Estado, cuando no existía gratuidad. Es decir, salió un efecto colateral muchísimo peor de lo que era antes de la reforma de Michelle Bachelet. Ese es el resultado de las limitaciones intelectuales de esta gente que no ven más allá de dos movidas y siempre obtienen, por lo tanto, consecuencias negativas. Les vuelve el boomerang y los golpea. Obviamente que ahora es un peor negocio porque antes quizás cobraban, pero entregaban un X de educación y ahora cobran de otra manera y entregan un producto malo. O sea, una verdadera estafa, porque la calidad del alumnado empieza a influir en la calidad de la universidad, puesto que la universidad, a su vez, para sobrevivir, tiene que empezar a bajar sus estándares para que no ocurra que los papás ven que sus hijos repitieron, entonces los sacan de su universidad, no hay aranceles, entonces no hay plata, entonces hay que ir bajando el nivel, entonces toda la educación se va a la cresta. Pero son tan limitados intelectualmente estos llamados progresistas en esta materia como en todas, que nunca son capaces de ver más allá de una jugada para adelante. Creen que una cosa es buena a la primera, que sea gratis, ya. No piensan qué efectos va a tener. Quieren que los niños sean, incluso los que se portan mal en el colegio, no sean excluidos. Entonces la ley de inclusión, sin calcular que llega un día en que aparecen unos, no sé cómo calificarlos, fabricar bombas dentro de los colegios.
no piensan en las consecuencias, no son capaces, no tienen inteligencia suficiente. Y para peor, no solo no tienen inteligencia suficiente, sino que se arropan con ideologías vacías que fueron fruto de otros tipos sin inteligencia suficiente, aparentemente, porque si uno examina teorías pedagógicas que luego empezaron a ser rechazadas en Estados Unidos. Yo me acuerdo hace 10 o 15 años, empezaron a decir, oiga, todas las cosas que se dijeron en los 50 y 60 eran una idiotez y miren lo que tenemos ahora, el resultado que tenemos ahora en esta generación. Se referían a cabros que estaban saliendo de los colegios en los años 70, 80 por ahí. No son capaces, no son capaces simplemente por lo eso que en todos los niveles, aspectos y ámbitos de nuestro país han dejado la cagada, para decirlo como corresponde. Y la peor de todas es en la educación, porque cualquier cosa se puede reparar menos la calidad humana de las cohortes demográficas que van a llegar a la adultez el día de mañana. Y lo estamos viendo ahora en su versión, todavía ni siquiera la peor, la versión que está ahora en la moneda. Piensen ustedes en la que viene. Y antes de que vayamos a lo que viene, es que yo no quiero ni verlo, la verdad, las cosas. Yo espero estar realmente muerto para entonces, porque ya me siento incómodo en este mundo con tantos tarados alrededor dando vueltas. No quisiera ver a los tarados al cuadrado que van a ver después. Amigos, Kaizen Automotriz, un grupo de un garage que se dedica a todo, pero tienen como prioridad la mantención preventiva. O sea, usted lleva su vehículo que a usted le parece que está bien, pero no está bien, en cualquier momento va a caer en pana. Ellos revisan todas las partes y piezas, todas. Suspensión, encendido electrónico, carburación, transmisión, todo. Encuentran las cosas que hay que cambiar, encuentran las cosas que hay que reparar y usted sale tranquilo con su vehículo que no lo va a dejar botado. Kaizen Automotriz. Continúo con Hey, el corredor inmobiliario que vende gracias a sus métodos, gracias a su dedicación todo el día y a pocos encargos. Eso le permite, la concentración es básica en todo, le permite vender. Continúo con Compre Oro, el lugar donde usted puede comprar oro y plata, el metal como propiamente tal, el metal precioso, en moneda o en lingotes para tener una póliza de seguro financiero absolutamente segura, estimados amigos. Y termino este bloque con los servicios logísticos de ingeniería, un grupo de ingenieros que revisan la logística de su empresa, detectan los puntos donde no está funcionando bien, donde hay ineficiencias, le ofrecen la solución y le buscan el personal adecuado para implementarla. Y eso, volvemos Sí, a... oye, voy a dejar el tema de la crisis financiera de la educación. Me ibas a decir algo. No, a veces déjame terminar la frase nada más. Ya, dale nomás. Ah, eso te faltaba, dale nomás. Ya, ahora voy. No, Eh, Dime, no, nada, ¿qué nada. ibas a decir? Ya. Dale. Voy a dejar la crisis financiera de la educación superior, que es otra de las consecuencias de la reforma. Pero esto nos va a llevar al tema del Ministerio de Seguridad, porque creo que en algo se parecen. Y es que estamos ya ante una tradición legislativa, Fernando, en Chile, o en el Congreso, donde se advierten los errores, se advierten las consecuencias, se dice que esto va a ser negativo para esta edad, etcétera, que no soluciona el problema y resulta que igual legislan y lo aprueban. Y el Ministerio de Seguridad no se escapa de eso, así como en la reforma educacional se advirtió que iba a desfinanciar a la universidades, pero igual se aprobó porque tú no podías aparecer en contra de la gratuidad. Pues imagínate, Lo adelanté, votabas en contra de la gratuidad, era como votar en contra de todos los jóvenes con deseo de estudiar. Bueno, por 35 votos a favor, 5 votos en contra y 2 abstenciones, el Senado aprobó el informe de comisión mixta y ahora se está votando en la Cámara de Diputados. Muy difícil que se rechace, estaba revisando, claramente tiene los votos. Y esto, a pesar de todos los errores, y a pesar de decir en una serie de legisladores diciendo esto no va a solucionar el problema de la criminalidad, del delito y de la delincuencia en Chile. Ahora, varias cosas con respecto al ministerio. Se habla de un triunfo de Carolina Toá. Y entonces acá uno se pregunta, ¿cuál es el triunfo de Carolina Toá de salir del Congreso con un nuevo ministerio aprobado? Y acá es una de las razones por las cuales hay votos también para este proyecto de Carolina Toá. Y tiene que ver con que,
Miren la suma que hacen. El triunfo de Carolina Toá vuelve a la competencia presidencial, la única carta que tiene el socialismo democrático para las presidenciales. Entonces, todos aquellos parlamentarios del socialismo democrático, Partido Socialista, PPD, que le encontraron fisuras, que le encontraron problemas al proyecto, no estaban dispuestos a votarlo en contra porque triunfo de Carolina Toá. Vamos con las presidenciales. Esa es la lectura. Ahora, decir que es un triunfo aprobar un nuevo ministerio es bastante cuestionable. Dos, muy curioso que este gobierno, si uno puede ver la trayectoria legislativa que se viene, sería muy curioso que el triunfo y la victoria de Carolina Toá de este gobierno aprobando el Ministerio de Seguridad sea el legado de este gobierno, cuando no estaba en su programa, no estaba en sus planes, y finalmente incluso hasta ellos se han afirmado en el argumento para que la oposición lo apruebe, de que este era un proyecto de Sebastián Piñera. Diciendo todo eso, va a ser muy curioso que lo vayan a presentar como el legado del gobierno de Gabriel Boric. Ahora, Bueno, leyendo... Dime. no diga, no quiero interrumpirte, sigue nomás. Fue un poco... Si me voy a los detalles para que la gente pueda tener una idea de por qué existe realmente una crítica. Se parece muchísimo a lo que tú hablabas ayer, Fernando, antes que se aprobaran. Sí, adelanté que iba a pasar esto. Exacto. Estamos hablando del ministerio número 25. Si ustedes supieran los montos y los recursos que arrastran los ministerios, pedirían que por favor nos quedemos con uno. Pero realmente el aprobar un ministerio agregando a los 25, tenemos el doble que tenemos Argentina. Bueno, Milei bajó de 18 a 8, creo 9, por ahí tengo la cifra exacta. De 18 a 9 bajó Milei los ministerios y nosotros los vamos subiendo. El punto es que acá entran las contradicciones. Si usted de la oposición, si usted es Bópoli, si usted es de derecha, Chile Vamos, y levanta como su programa político, idea política, la eficiencia del Estado, sacar la grasa del Estado, achicar el Estado, que eso es lo que deberían pensar la gente de derecha, ¿no? No pueden aprobar un nuevo ministerio. O sea, si creen en lo que creen, entonces no aprueben un nuevo ministerio. Yo te voy a decir lo que está detrás de esto, lo que está detrás de esto en una forma directa o indirecta, y esto está operando en las políticas de todos los países del mundo. Y creo que acaba de darse una prueba de esto en Corea del Sur, de otra manera, de una manera diferente. Es el enorme peso que tiene ahora la presencia de las masas en todo. Usted ya hay muchas cosas que no puede hacer. Ya ni siquiera un golpe de Estado como el que intentó el gallo de Sur Corea, que tuvo que echarse para atrás, me parece. Porque no tiene manera de controlar estas masas enormes en número, con mayores capacidades de demanda, con un poco más, no mucha más, pero más lucidez que las masas de hace 100 años o 1000 años. Y esto se manifiesta de muchas formas. Se manifiesta, por ejemplo, en el chantaje político. Todo lo que tú has dicho tiene que ver con el hecho de que la gente de cualquier signo no se atreven a hacer nada que supuestamente vaya en contra de la voluntad popular, si esa realmente existe, o la invoca otro partido, puede que no exista, pero la invocan. Opera como realidad u opera como fantasma. Y en los dos casos produce un efecto. Ya la pura mención de que hay una masa que se va a molestar con usted, porque va a entender que si usted no vota por el Ministerio de Seguridad, usted está a favor del crimen organizado. Si usted no vota a favor de tal otra cosa, usted no está a favor de que los viejitos reciban más plata en las pensiones. Siempre se saca a relucir, se invoca la presencia real, a veces, o irreal, meramente fantasmagórica, de las masas. Vivimos en una época que superó por mucho lo que ya analizó Ortega y Gasset en La rebelión de las masas. Ese es el factor principal de la política actual en todas partes del mundo, en forma expresa o tácita, latente o en actualidad. Entonces, la derecha, que en teoría está contra el crecimiento del Estado, temiendo quedar ante esta masa que se ha invocado, de que no está usted a favor de la seguridad, porque votó contra el ministerio, entonces votan a favor del ministerio. Y por la misma razón, como lo he dicho en varios programas, no va a haber reforma del Estado,
porque significa lo mismo, ponerse contra la enorme masa de empleados públicos y la enorme masa de gente que está asociada con los cargos públicos, la familia de los empleados, para empezar a hablar. Son 3, 4, 5 millones de votos. Es cuestión de calcular cuántos empleados fiscales hay en Chile, 1,5 millones, multiplique por 3, más o menos una familia, divida por 2 si quiere, calculando quiénes tienen más de 18 años que pueden votar. Son muchos votos, es mucha presión. Pueden parar un país con sus huelgas. Esa es la cuestión que está detrás. Es un poder informe, es un poder amorfo, no tiene una sola convocatoria. La masa es una masa, precisamente una masa como la masa para hacer pan, pero está ahí y por su sola presencia ejerce este poder tremendo en la política. Para que ustedes lo tengan claro lo que está ocurriendo, piensen solamente cómo se hacía la política hace 50 años atrás en Chile o hace 100 años atrás. La política se hacía dentro del Club de la Unión. La política era un tema que eran resuelto por los políticos, por los congresales y algunos otros pocos más entre cuatro paredes. La masa no participaba más que para las elecciones, y no todos. Y para las elecciones mismas, en el campo, yo vi eso, sé de eso. Eran acarreados los campesinos a votar de una manera o de otra. Se hablaba del acarreo. Se les daba una fiesta después de la elección a los niños. Oigan, niños, voten por fulanito, ¿ah? Aquí los esperamos con unas garrafas de tintolo y una empanada. Gracias, don Albertito. Alberto era mi papá. Gracias, don Alberto. Nos vemos. Bueno, eso es. Tenemos Mira, un tema de preponderancia a la masa, directa o indirecta, tremendo. Y por eso que ya no se puede hacer una política racional. No, la política ahora siempre es mirando de reojo la masa que mañana te va a votar, o que mañana va a salir a la calle a protestar, o que mañana va a ir a tu casa a hacerte una funa, o que mañana de alguna manera te va a joder en las redes sociales. Entonces, ese es el gran y nuevo e interesante factor histórico del presente y que se manifiesta en Chile también, como se manifiesta en Estados Unidos, en Francia, en todas partes. Salvo donde hay dictadura. Pero por Dios que les cuesta a esas dictaduras mantener bajo control a las masas. Pregúntenle nomás a los chinos. Pregúntenle a los rusos, que tienen en este momento un problema en Georgia. claro, ahora vamos a los detalles porque para que la gente se haga una idea de que las críticas no son gratuitas o simplemente porque lo levantó este gobierno. Además del costo sustancial que significa un nuevo ministerio, se agregaron nuevas instituciones o reparticiones, etcétera, pero además tiene un problema gigante de coordinación. Miren, tú a propósito del tema de las masas, claro, empiezan a levantar estas frases que a la gente le hace sentido, pero que una cosa no tiene que ver con la otra. La ministra Toa, para que la aprobaran este gran triunfo el Ministerio de Seguridad, decía que la demanda ciudadana por seguridad ya no puede seguir esperando. Entonces, claro, pero una cosa es la demanda por seguridad y otra cosa es la creación de un nuevo ministerio, ¿no es cierto? Son dos cosas completamente opuestas. ¿Se acuerdan cuando vino todo el escándalo del Sename y se cambió la institucionalidad completa y además se hizo el servicio Mejor Niñez y la Defensoría de la Niñez? No ha cambiado en nada la situación de los jóvenes, excepto de que hay nuevos servicios, nomás para llamar por teléfono si es que te contestan. Y luego además Carolina Toá, porque los votos no estaban hasta el final del día, martes, hablaba de que los ciudadanos esperan acuerdo. Y ahí es cuando la derecha se achica porque dice, ah, es verdad, es verdad, quieren que nos sentemos y que la clase política dé soluciones. Entonces, ¿cómo nosotros calculan vamos a aparecer criticando y votando en contra del Ministerio de Seguridad? Entonces después, Complicado de cada decir. nueva cifra negativa o cada homicidio van a decir, ah, es que si hubiéramos tenido el Ministerio de Seguridad esto no hubiera pasado. Pues son puras cosas que son mentiras por lo demás y que con políticos que saben hacer la pega no estarían entrampados con esos diálogos. Bueno, el punto es que finalmente todas esas frases se levantaron y tienen los votos. Mira lo que se crea, Fernando. Te voy a contar. Se crea un centro integrado de coordinación policial que va a estar liderado por este nuevo ministro de Seguridad. Todo lo que respecta a coordinación, que es lo más importante, pues si nosotros ya tenemos policía, tenemos inteligencia, hay que mejorarla, pero las herramientas están. ¿Cuál es el principal problema que tenemos hoy? No hay coordinación ni estrategia. Y resulta que aprueban el ministerio y dice,
que la cartera del Interior se compromete a entregar todos los lineamientos y toda la futura coordinación y colaboración entre las Fuerzas Armadas y las distintas reparticiones públicas para que funcione el Ministerio de Seguridad. Es decir, no tienen realmente claro cómo va a coordinar este Ministerio de Seguridad con todo lo que necesitamos que se coordine. En tercer lugar, se crean seremis. Sí, sí. No solamente además el presidente Boric no va a cumplir con el hecho de eliminar los delegados presidenciales que entraban en conflicto con los gobernadores, sino que además le dieron más atribuciones a los delegados presidenciales con seremías encargadas de coordinar el tema de seguridad. Por lo tanto, estamos creando toda una nueva red de funcionarios públicos. ¿Y en qué Bueno, van a quedar los gobernadores? Además, ¿te acuerdas que en la campaña los gobernadores, ¿cuál es la principal promesa? Seguridad, ¿no es cierto? Bueno, con esta ley los gobernadores quedan a un lado, se crean todos estos nuevos funcionarios, nadie sabe cómo se van a coordinar. Otra promesa del presidente Boric que no va a cumplir. yo ayer dije precisamente que era un laberinto burocrático, para resumir el asunto en dos palabras, un laberinto burocrático. Que todos los instrumentos, lo hemos dicho tantas veces, los instrumentos están, lo que falta es la voluntad política de usarlos correctamente, y si se requería alguna cosa como eso que llamas tu coordinación, no era necesario crear todo un ministerio que va a generar más rodecillas que hay que coordinar. O sea, es una locura completa que solamente va a, como dije ayer, perdón que me cite, va a promover la seguridad financiera de los empleados que van a ser contratados en esos ministerios. Esa seguridad sí que se va a existir. Amigos, Salinas y Ojedas, un buffet, Salinas y Ojeda, no Ojedas, Salinas y Ojeda, un buffet de abogados dedicado y especializado en temas civiles que está hace rato operando, celebrando sus tareas con mucha eficiencia, ha tenido enormes cantidades de éxitos legales, y si usted tiene un problema civil, salinasyojeda.cl es el lugar donde los va a encontrar. Continúo con Urantiacos, profesionales del software, creadores de software para grandes corporaciones, software a la medida de lo que necesite exactamente su corporación y no una adaptación que tarde o temprano generan problemas, siempre. Ellos además diseñan el sitio web, aplicaciones móviles, ya han sido usados sus servicios por varias grandes corporaciones académicas como la Universidad Católica, así que estamos hablando de profesionales realmente muy reputados. Patricia Stocker, el grupo de profesionales que van a registrar su marca en Chile y en el extranjero, para brindarle a usted seguridad de que no van a llegar los frescos a última hora a joderle su negocio. Ellos van a estar a cargo de todo el asunto de defender, renovar su marca, etcétera. Continúo con el arquitecto Diego Sándor, que lo espera para aquellos que quieran construir o remodelar en el sur. Él vive en el sur, trabaja en el sur, diseños realmente muy hermosos, como ustedes han podido ver en las fotos que hemos publicado. Ya vamos a poner otras nuevas. Está esperándolos para lo que usted necesite. Continúo con González y compañía. Este es otro bufete de abogados, pero estos son penalistas, se dedican a temas penales, son muy acreditados, han ganado temas importantes, o sea, casos importantes, y están entonces a su disposición en caso de que usted tenga un problema penal difícil. Y termino con airmagic-chile.com, una empresa europea que se instaló en Chile recientemente para brindar soluciones de climatización a las empresas en lo que respecta a los grandes talleres productivos, donde hay máquinas, donde hay mucha gente y se empieza a juntar calor, y resulta que hay un tope legal de calor que puede haber en un taller fabril. Si usted sobrepasa ese tope, hay multa, y no saben la cantidad de empresas que han sido multadas por eso, sin contar además que la incomodidad del calor produce accidentes laborales, produce problemas de eficiencia en una empresa. Cuando uno no está cómodo, trabaja mal, trabaja enrabiado, producen accidentes porque uno se distrae. Bueno, mejor el clima laboral, mejor el producto, y evítese las multas con airmagic-chile.com. Bueno, muchas de estas cosas que ha dicho Nicole, yo sé que las hemos reiterado muchas veces, pero es bueno reiterarlas porque se olvidan. Aquí tenemos un gobierno que cree que las cosas se solucionan con discursos y con ministerios, creando más organismos burocráticos. Esto es un tumor que crece y crece y crece y que no ofrece ninguna solución. Ni siquiera es el caso que entregan un producto más o menos, nomás, y con mucho costo. No, no entregan ningún producto. Como el tema de la infancia que mencionó Nicole. ¿Dónde está el producto? ¿Cuáles son las mejorías?
en el trato de los niños que han sido abandonados o que cometieron algún crimen y van a dar a uno de estos centros especializados. ¿Cuál ha sido la mejoría? Todos los días veo yo, ayer mencioné o anteayer, un chico de 13 años pillado huyendo en un automóvil. Todos los días vemos menores metidos en crímenes. O sea, no es que entreguen un mal producto, no entregan ninguno. El único producto que entregan estas organizaciones burocráticas es el sueldo que le pagan a sus empleados. Le, le- le- le aseguran su ingreso mensual a un montón de gente. Ese es el único producto. Y lo pagamos nosotros los que pagamos más y más y más impuestos, porque creo que era un tema que tenías tú ahí pendiente, Nicole. Mientras la economía Sí, va a los tumbos, el señor Marcel no sabe más que hablar de impuestos, directos o indirectos, con un nombre claro o con un nombre hipócrita, disfrazado, pero impuesto. sí, tenemos como una sección en el programa, cómo atraer inversiones, ¿no es cierto? ¿Cómo hacer de Chile un país que crezca? Bueno, en un nuevo capítulo, algo que ya estaba desechado, que era volver a subir impuestos. ¿Se acuerdan que para eso se aprobó la ley de cumplimiento tributario, que al final también ha producido ciertos efectos negativos? Pero el punto es que el ministro Marcel volvió con su arremetida de impuestos y hace 2 días simplemente, tratando de compensar una propuesta de una rebaja, las pymes, etcétera, hoy volvió a nombrar que se intentaría aumentar los impuestos a las rentas personales más altas. Ahora, cuando dicen eso, uno dice, bueno, los grandes grupos económicos, esos millonarios que aparecen en Forbes. No, los tramos son para todos. A todos les sube, encarece el país y usted gana menos. El punto es que lo que está tratando de volver a integrar en la discusión el ministro Marcel es parte de lo que fue la reforma tributaria rechazada en el año 2023. Entonces, ¿dónde están los compromisos? Por un lado. Dos, Chile no aguanta más impuestos. Si No el sé. problema de Chile no son los impuestos que deberían bajar. Usted hoy trabaja para el Estado 3, 4 meses ya a esta altura. Eso es lo que le quita al Estado a usted, 4 meses de trabajo. El problema de Chile son dos cosas. Uno, la elevada cifra de los impuestos, que no solamente el ejercicio final, ¿ah? De una manera muy conveniente en Hacienda siempre se ha calculado los impuestos como el ejercicio final que usted hace al pagar las rentas a finales de marzo. Los impuestos todo, al final de cuentas, todo, el IVA, todo, ¿no es cierto? Bueno, Chile tiene el problema de exceso de impuestos, pero principalmente además que ese exceso de impuestos se ha ido entrampando lo que hablábamos antes, producto del ministerio, en corrupción, etcétera. El exceso de impuestos que se paga no llega a la gente. Y por el otro lado, el nuevo ingrediente, que es el tercer factor, es que estamos pagando deuda con el aumento de impuestos. Le voy a dar la última cifra para todos aquellos que dicen, bueno, no estamos en la situación de Argentina, ¿no? Bueno, sí, sí estamos en la situación de Argentina. Argentina es más grande, tiene otros números, bueno, es distinto. Para que ustedes tengan una idea, el 80% de lo esperado en recaudación de la ley antievasión se va a ir al pago de intereses por los préstamos totales que ha pedido Chile para seguir funcionando burocráticamente. Más de 3.700 millones de dólares este año solamente se van a pagar en deuda pública, en los intereses, que es prácticamente 3 veces, 2,4 veces más de lo que se pagaba hace 10 años. Hay un incremento de la deuda pública sustancial, descontrolada, que mirando hoy día una cifra del Ministerio de Hacienda, se ha ido a gasto corriente. Así es. Déjame decirte una Capital cosa. en gasto corriente. En eso se gastan sus impuestos. Fíjate que se nos estaba yendo, ¿ah? Casi se me va. Resulta que la señora esta que está en DIPRES y que supuestamente es la mejor directora de DIPRES que jamás haya existido en la historia de la humanidad, una señora a la cual vi comiéndose, chorreando grasa, comiéndose una pizza en el La Congreso, pizza. una rotería, resulta que Martínez. se equivocó en 4.400 millones de dólares menos. Así es. Y en este momento están los gobernadores, todos los gobernadores reclamando que les están cortando por todos lados para poder mantener sus gobernaciones, los hospitales, etcétera. ¿Y por qué? Porque entró menos plata con la reforma tributaria. Porque son tan tontos que una y otra vez se tropiezan con la misma piedra,
o con la misma piedra con que se han tropezado otros, pero ellos no sacan lección. 4.400 millones de dólares, más incluso que eso se está pagando en intereses, de menos, mal calculado. Pero la gran genio, la gordita que come pizza en el Congreso, es la mejor directora que jamás hemos tenido, y el señor, supongo que Marcel debe ser el mejor ministro de Hacienda que jamás hemos tenido. Yo creo que se convirtió hace rato en un Tony, en un activista político, en un spin doctor, en un mentiroso, en un arruinador del país, que por supuesto defraudó a todos los que creían en esta ingenuidad increíble, este país de tan inteligente, que era el hombre que iba a mantener las cosas más o menos ordenadas en el bus de los chiquillos que iban al paseo escolar. No fue así, pues. Ahí tienen ustedes los resultados de estas políticas de impuestos. En vez de entrar más, entra menos. Entonces, esos impuestos no solamente no llegan a las personas, tampoco le llega al propio Estado, porque nunca llegaron a existir esas platas. Porque usted cobra más impuestos y recibe menos plata. Eso es una ley de bronce en la economía, pero no se la aprendió el señor Marcel todavía. Quizás debiera volver a la escuela de economía, empezar de cero. Claro, lo que ocurre que además con el presupuesto es que se hace una proyección de crecimiento y Mario Marcel hizo un presupuesto Optimista. 2024 con una proyección de crecimiento superior a lo que le decía el Banco Central, lo que decían los analistas de los bancos y lo que decían los economistas. Cuenta Y si blanca. ustedes recuerdan, hace como 2 semanas atrás tuvo que hacer una corrección. Bueno, y resulta que hizo una corrección a la baja del crecimiento de Chile porque ya, bueno, estamos terminando el último mes y ya no fue, digamos. Lo puso en 2,4 y hay gente que dice no vamos a llegar al 2,4. Hoy día salió la OCDE cuadrándose con la proyección de crecimiento que hizo Mario Marcel, pero acá hay un tema con la OCDE. La OCDE funciona como un club de amigos. Mario Marcel trabajó en la OCDE, fue subdirector de Gobernabilidad y Desarrollo Territorial y tuvo otro cargo. Sus redes están en la OCDE. No es muy difícil Y además que a que pesar que todo el resto de los organismos no arrojen la cifra del 2,4, no es muy difícil que la OCDE se cuadre con Marcel y saque ¿qué informes que importa? digan que hay que elevar los impuestos, etcétera. Y por último, ¿qué importa que se cuadren? ¿Se están cuadrando con qué? Con un 2,4 que no es nada. No es Tremenda nada. cuadrada. O sea, estuviéramos hablando que en la ODE dijeron, no, si van a crecer el 8%. Se cuadran con una cagada de crecimiento, de todas maneras da lo mismo. Lo que dije ayer, que uno que va a ser 2,1, que va a ser 2,5, da lo mismo. Todo orbita alrededor del 2%, que no es nada. Así que da lo mismo, es un ejercicio bizantino de discutir una décima más, una décima menos. Así que los amigotes que tengan la OCDE, efectivamente, no le están haciendo ningún favor siquiera, porque da igual, 2,4 en vez de 2,3. ¿Cuál es la diferencia? Dime tú, una décima. ¿Qué significa eso económicamente? Nada, retroceso, Nada. nada. Bueno, amigos, lo que es nada también es que se nos acabó el tiempo, sí, y por lo tanto van a tener que disfrutar de Nicole Rodríguez el próximo martes. Van a tener que esperar hasta el próximo martes. Y yo ya desde ya les digo que yo voy a seguir trabajando en diciembre en todas las fechas había y por haber. No sé si me voy a tomar el 31 o me voy a tomar el 24, probablemente no. Así sean 10 personas que ven el programa, yo sigo funcionando porque soy como los tiburones. Si dejo de nadar, me hundo. Y eso sería todo, estimados amigos. Nos estamos viendo mañana y con Nicole el próximo martes. Chao, chao.